Uno de los versículos que me desafió cuando era joven dice: en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es un versículo para mí gigante, porque modeló mi vida. Normalmente el ser humano tendemos a juzgar, a criticar y sobre todo a juzgar a las personas cuando nos hacen alguna situación perversa, mala, dañina, o bien cuando observamos que aquellas personas realizan esas actividades en contra de seres queridos o incluso de personas que no conocemos, pero que igual se trata de personas indefensas y aquellos realizan cosas perversas. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y es que verdaderamente nosotros, los hijos de Dios, debemos comprender que de ninguna manera debemos de tratar una actitud de murmuración, de juicio, de crítica ante las personas, en especial y en todo, cuando nosotros estamos ofendidos, lastimados, o cuando estamos involucrados en lo que está sucediendo. Observando en una serie de televisión, unos jueces se involucraron emocionalmente porque aquellas personas que debían de ser condenadas les habían hecho daño en el pasado. De una manera drástica, la justicia los castigó por haber tratado de emitir juicio cuando ellos estaban involucrados. ¡Qué ejemplo más maravilloso! No obstante, repito, nosotros los cristianos constantemente juzgamos, constantemente emitimos murmuración y juicio contra personas que nos han ofendido. Y entonces el consejo pastoral guarda relación con el hecho de que debemos recordar que en definitiva no debemos murmurar, no debemos criticar, ni debemos juzgar a las personas, y mucho menos cuando nosotros estamos involucrados de manera directa, ya sea emocional, física, intelectual o socialmente. El escritor Santiago nos deja un ejemplo que debemos de poner en práctica. En el capítulo 4, epístola de Santiago, versículos 11 y 12. Leo el versículo 11. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. A mí me llamó la atención estos versículos en torno a lo que estoy diciendo, porque Santiago es muy explícito al decirnos no debemos de murmurar y no debemos de juzgar, porque el que juzga no es hacedor, sino es juez. Y si algo debemos de recordar, mis queridos hermanos y hermanas, es que ninguno de nosotros ha sido puesto a juzgar, porque todo el juicio le pertenece a Dios. ¿Por qué le pertenece el juicio a Dios? Porque Él es el dador de la vida, porque es el dador de la ley, el que da los principios, preceptos, estatutos, mandamientos que nosotros debemos cumplir, que nosotros debemos hacer. Es nuestro Dios Todopoderoso, a través de la fe que recibimos en Jesucristo, y la vida eterna nos lleva a la necesidad que nosotros debemos de ser hacedores y no jueces. Por eso el versículo 12, ya citado, dice: uno solo es el dador de la ley. Claro, Dios es el único que da la verdadera ley. Claro, los seres humanos hacen leyes humanas, pero estamos hablando en el sentido espiritual, y por supuesto Santiago estaba hablando de lo espiritual. Por eso habla de no juzgar ni murmurar de los hermanos. Dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Efectivamente, solo Dios puede salvar a la persona o puede condenarla, perderla, como dice Santiago acá. Cuando nosotros, debido a la ira, el enojo, murmuramos, criticamos, juzgamos a las personas, nos estamos poniendo
en el lugar que corresponde a Dios. Es decir, cuando emitimos juicio contra los que nos ofenden, nosotros estamos haciendo ver como que Dios no existe, sino que el que tiene la autoridad para determinar el juicio sobre las personas somos nosotros. Pero aquí dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, pregunta el escritor sagrado, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? Y es que somos verdaderamente hijos de Dios, redimidos por la sangre de Jesucristo, transformados, cambiados por la misericordia de Dios. No fuimos llamados a juzgar, fuimos llamados a predicar el perdón de Jesús, las buenas nuevas de Dios, el evangelio de la salvación. Fuimos convocados para que así como Dios nos perdonó, nosotros perdonemos a los demás. No fuimos convocados a juzgar. Aunque, y déjeme enfatizarlo, aunque a veces las personas nos lastiman, aunque a veces las personas nos hieren, nos dañan, nos causan problemas, aún así debemos evitar emitir juicio, porque el que juzga es uno, y Él es el que puede determinar si lo hecho por aquella persona merece perder o merece salvación, si merece condenación o merece la gracia de Dios. Así es pues, mis queridos hermanos y hermanas, que estamos observando la realidad de la vida espiritual, un desafío para nuestra vida. Nos enojamos, nos hieren, nos ofenden. Allí, cuando emitimos juicio, murmuración o crítica, nunca va a obrar la justicia divina. Así que no debemos hacerlo, y menos cuando estamos involucrados emocionalmente. Recordemos lo que la Biblia dice: perdónense los unos a los otros como Cristo, o como Dios a través de Cristo nos ha perdonado. En el mismo Padre Nuestro, la Escritura dice: y perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Es necesario que la iglesia del Señor Jesucristo entre a una actitud verdadera de profesar el evangelio de la salvación en el verdadero y genuino perdón que Dios nos ha dado. No seamos como las personas que guardan resentimiento, rencor, ira, contienda, odio escondido así en sus vidas, sino seamos personas que honran a Dios, que bendicen al Señor y que son hacedores de la verdad, de la palabra, de lo que Dios ha estipulado, de sus ordenanzas, mandamientos, principios, que somos hacedores y no jueces. Así que te desafío, como a mí me desafió desde joven ese versículo, a que especialmente cuando tú te sientes molesto, enojado, vulnerado por alguien, no juzgues, no murmures, no critiques, porque tú, ¿quién eres para juzgar a tu hermano? Tú eres un hacedor, no un juez. El único juez te está viendo, el único juez te está observando, y Él espera que tú tengas la hidalguía, tengas la verdadera vida en coraje espiritual de soportar y perdonar. Porque no se vale juzgar, no se vale ser juez, no se vale emitir juicio contra las personas ni murmurar contra los hermanos. Se vale amar, se vale perdonar, se vale entregar en el nombre de Jesucristo nuestro corazón, como lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que a pesar de nuestros pecados y estando nosotros aún en pecados, Cristo murió por nosotros. El consejo pastoral entonces es: no juzgues, no murmures, no critiques, porque tú y yo fuimos llamados, escúchalo bien, a perdonar.
amar y no a juzgar. Recuerden, mis queridos hermanos y hermanas, que Jesucristo nos dio ejemplo. Lo ofendían y no devolvía ofensa. Lo lastimaron y enmudeció, no abrió su boca. Como oveja delante del que lo trasquila fue llevado, pero él cayó. No profirió maldición ni hizo sonar su voz en las plazas, sino que encomendó al que juzga correctamente su causa. Así tú y yo encomendemos a Dios esa causa para que Él haga la justicia correcta. Espero que Dios te haya dicho algo. De todas formas, recuerda, cuando te enojas, no está la justicia de Dios allí. Te invito a que oremos juntos. Padre bendito, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Tu amor, tu piedad y tu misericordia sobre nosotros, te rogamos que verdaderamente seamos personas que aman, que perdonan, que ayudan, que contribuyen a la edificación de otros. Y ayúdanos a no juzgar, a no murmurar, a no criticar a las personas, sino a poder encomendar a ti la causa, el verdadero y grande juez. Gracias por escuchar nuestra oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Es un hermoso privilegio estar con ustedes. Es realmente emocionante poder abrir la Biblia para ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarda. Nos vemos la próxima.